visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por estar en compañía del programa Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy con un nuevo programa más, gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar semana a semana con usted, que nos ve y que nos acompaña amablemente todos los sábados al ser las 3 de la tarde. Invitándole también a que sigan nuestras redes sociales, aparecemos como Hablemos de Obesidad y Salud. Obesidad y Salud CR en Instagram y Hablemos de Obesidad y Salud tanto en Facebook como en YouTube. También le invito a que visite nuestra página web www.obesidadsaludcr.com. Ahí hay un audioblog, hay información relevante, noticias, varias cosas que le pueden servir a usted que quiere saber más de la obesidad como tal. Muy bien, hoy me acompañan dos grandes amigos que a lo largo de estos años siempre han estado y hemos venido a conversar varios temas y hoy no es la excepción. Hoy quiero conversar sobre la depresión y la persona que vive en obesidad, la depresión y el paciente que vive en obesidad, porque creo que es un tema muy recurrente y nadie normalmente lo habla. Todos lo sufren, todos lo viven, pero nadie lo habla, curiosamente. Hoy me acompañan doña Carol Retana. Carol. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Y mi compañero de 1000 programas y batallas, Minor Tenorio. Minor. ¿Qué tal, Arturo? 1000 programas, pero hace tiempo no venía. Hace tiempo no venía. Así que muy contento por estar por acá. Carito, ¿qué tal? Hola, Minor. ¿Todo bien? Aquí estamos, gracias a Dios. Carol, sí. Hablemos de depresión. ¿Por qué la persona que vive en obesidad padece depresión? ¿Por qué la persona que padece obesidad vive con depresión? Yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos todos y aún no le encontramos respuesta. Es como un vacío, un mundo del que vivimos muchas personas, pero no nos atrevemos a hablar, no nos atrevemos a exponérselo a los demás para que quizá nos puedan entender, porque muchas veces nosotros mismos lo logramos entender. Y a mí me parece que si antes era un problema, después de la pandemia y de todo lo que pasamos, esto se aseveró más todavía, Arturo. Con el hacinamiento, con el estar en la casa, con el estar encerrados, o sea, esto creó que se hiciera peor el problema de la depresión. O sea, la gente con obesidad, si toda la vida ha sufrido de tristezas, ansiedades y depresiones, pues yo creo que ahora con mucho más razón, ¿verdad? Eso fue un detonante que para muchos fue letal, ¿verdad? La pérdida de familiares, el haber pasado por hospitales, el haber estado en una UCI, son detonantes que vuelven a revivir todo esto, ¿verdad? Ahora, a lo largo de 5 años que tengo yo de estar aquí, muchas personas, y casi que el 100% me han dicho, he pasado por depresión. Sean los que lo han vencido, o sean los que todavía viven en obesidad. Pero, ¿qué es lo que pasa dentro de uno? ¿Por qué? Y se los decía ahora, todos lo viven, pero muchos lo callan. Uh-huh.
¿Qué pasa? Es que es un sentimiento, es una tristeza tan, pero tan fuerte que muchas veces ni uno mismo la entiende y las personas alrededor lo que te dicen es, ay, pero ya, deje de estar encerrado, salga, ay, ya, muévase, Ponga su parte. haga algo, o no, vaya a que lo mediquen. Y muchas veces, al menos yo le huyo a tanta medicación. Yo le tengo horror a los panes, como dicen, al clonazepam y a ese montón de medicamentos. Y es tan, pero tan difícil porque muchas veces ni siquiera uno lo puede explicar lo que está sintiendo. Y los médicos no son capaces de entender o de tan siquiera tratar de hacerte ver lo que estás viviendo. Porque nada más, sí, tómese una pastillita y ya. Pero muchas veces uno necesita entender por qué me estoy sintiendo así. Y es curioso porque vos conversás con la gente y todo el mundo está padeciendo de depresión. Todo el mundo está padeciendo de ansiedad. Y uno se siente como reconfortado porque, híjole, hay alguien que me entiende. Pero tu depresión y tu ansiedad no es igual a la mía. Porque tal vez mi detonante es diferente, entonces ya uno empieza a sentirse como, ah, no, yo sí estoy mal. Y eso te hunde más. Es difícil, la depresión es difícil, es un tema profundo de mucha tela que cortar y muchas veces uno no sabe ni por qué. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se llega ahí, Carol? ¿Cómo podríamos decir que la persona empieza a llegar ahí? O sea, uno no amanece ahí, se va llegando poco a poco. Yo creo que la persona a veces se va cansando de intentarlo, de no alcanzar metas, se va cansando de ver que por más esfuerzo que hace, no logra ver resultados. Entonces es muy difícil cuando una persona no encuentra su norte, no encuentra la salida y por más esfuerzo que haga, no logra ver la luz, ¿verdad? Entonces, eso mismo que dice Carol, el comportamiento de los familiares, la gente alrededor te empieza a presionar, te empieza a decir qué pasa, por qué vas más bien para arriba y no se da cuenta de que va creando en la persona un gran vacío, una gran insatisfacción, ¿verdad? Es terrible no poder complacerlos a todos y sentirse uno bien con uno mismo. Entonces todo eso va creando como una vasija llena de sentimientos que uno no sabe cómo manejar y llega al punto donde se ve ya en el fondo de la situación. O sea, en las verdaderas depresiones que son terribles, ¿verdad? Hay niveles de niveles, pero he conocido personas y he vivido yo mismo depresiones hasta de 9 meses terribles, ¿verdad? Bueno, Arturo sabe la historia, ¿verdad? Yo pienso que eso es algo muy importante que podemos conversar porque, muy bien, Minor vivió 9 meses deprimido en una habitación. Pero ¿cómo llega? Minor nunca se dio cuenta que pasaron 9 meses. Lo que pasa es que la persona va entrando en un trance en donde no quiere sentir. Va entrando en una situación en donde ya me cansé de lo que está pasando, ya por mis medios no puedo salir avante, por mis medios se te vienen problemas, como digo yo siempre, familiares, económicos, problemas amorosos, se te vienen todo tipo de problemas y cuando ves que ya no encuentras la salida, es como que, yo siempre lo explico de esta manera, Arturo, es como si uno tuviera un papelote, ¿verdad? Uno tiene un papelote y el papelote mientras más está subiendo, mientras más esté elevándose, más presión hace. Llega un punto en donde ya no puedes soportar eso y lo sueltas. O sea, la gente que ha pasado por depresión dicen las mismas características. O sea, ya no soportaba más, ya no quería saber más nada de nada. O sea, literalmente, cuando estamos hablando de una depresión seria, una persona no quiere saber nada del mundo. O sea, no quiere saber nada de nada, no le interesa nada. O sea, es terrible y se siente y empieza a hacer de su cuarto como una cueva donde se mantiene tranquilo, como una cueva en donde nadie me molesta, donde nadie me pregunta cosas. Mi lugar seguro. Y un lugar seguro para mí, un lugar seguro para la persona.
cosa que no es así, ¿verdad? Pero en ese momento, en ese estado mental, la persona solo quiere estar en donde nadie le haga preguntas, nadie le cuestione nada, nadie le cuestione nada. Está cansado de que la gente le cuestione cosas, está cansado de él mismo no encontrar respuestas, está cansado de defraudar a todo mundo, empezando por uno mismo. Entonces, cuando la persona empieza en ese patín para abajo, empieza a excavar para abajo, para abajo, para abajo, sin darse cuenta que más bien, lejos de hacerse un bien, lo que está haciendo es un gran mal, ¿verdad? O sea, hay depresiones terribles. Aquí Jessica Pacheco nos dice, buenas tardes, por la falta de aceptación, las otras personas no comprenden que es un sentimiento que uno no puede controlar. Creo que uno llega ahí en el momento que se inicia el proceso de dejarte vencer y dejas de importarte a ti misma. Así es. Totalmente de acuerdo, exactamente. Así es. Eso es cuando ya usted no encuentra más salida. Y es muy curioso porque usted tiene que tocar fondo, tiene que sentir que ya no hay más abajo, o sea, estoy aquí. El problema es que mucha gente le gusta estar ahí abajo. No sé cómo explicarlo. Hay mucha gente que le gusta sentir que, ok, no va a pasar nada más terrible que esto, y empieza a durar tiempo en ese espacio. Entonces la persona cuando ya empieza a volver en sí, a retomar fuerzas, es cuando ve que lo único que le queda es subir. Y empieza a subir, y empieza a subir, y empieza a subir, y empieza a ver que ya está un poco mejor, empieza a buscar ayuda profesional, la familia le empieza a ayudar, y entonces es cuando la persona empieza otra vez, como digo yo, a sacar la nariz, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice a nosotros que eso es, que no es más que un método de negación? Que la persona no quiere decir que está deprimida, que sea un método de negación, o que también esté sacando ventaja de su condición de vivir en obesidad. Pues es que es difícil, digamos, de sacar ventaja. No lo veo tanto así porque a ninguna persona le gustaría estar en esa posición. Digamos, en mi caso, yo te voy a ser honesta. Vengo en un lapso, puede ser de 5 meses de estar en depresión, al punto en el que ya caí en el hueco en el que yo 8 días sin salir de mi casa. De que si tuve que trabajar un domingo, pasó la semana de corrido y ya llegué al otro domingo, y si no tengo que trabajar, no salgo de mi casa. De no querer hablar, de no querer que nadie me vea, de estar en pijama, nada más. Y hace unos días me pasó algo muy, muy curioso, una experiencia muy fea. Estando con depresión, me toca cita de cirugía bariátrica y llego, y desde que llegué fue a solo recibir malos tratos. Entonces, está uno hundido en el hueco, que no sabe en qué momento cayó en el hueco, y espera uno, o tiene la fe de llegar y que haya algo que te motive a salir adelante, y más bien te empujan más al hueco. Ver una luz en el camino. Exactamente. Y la luz es lo que menos ves. O sea, tras de que estaba en una situación difícil, llega a un lugar en donde empeora la situación, en vez de mejorarla, en vez de motivarla, en vez de alentarla, más bien encontró todo lo contrario a lo que la persona esperaba, ¿verdad? En cuanto al trato. Y yo creo que esto es muy común en las personas con obesidad. Yo creo que es muy común cuando oímos quejas de este tipo referente a los centros médicos, ¿verdad? Que ya usted por entrar por una puerta, inmediatamente ya el diagnóstico está listo. Es por ser obeso, por ser tan gordo. O sea, llegamos, bueno, yo lo viví también. Llegamos al centro médico,
pasamos la puerta y una vez que algunos, porque yo no puedo decir que son todos, yo he recibido grandes tratos y los recibí en mi tiempo. Todos saben la afinidad que yo tengo con la doctora Cintia Solano, que fue la que me dio la mano, la que hizo mi cirugía bariátrica en la caja, y gracias a ella y que algún día me hizo entender, yo pude darme cuenta de los errores que yo hacía. Pero yo estoy consciente de que no todos son iguales. No, definitivamente, o sea, uno no espera llegar a un centro médico y menos a una cita de esta índole, que te reciban con bombos y platillos y que te agarren a besos, pero sí o sea, que te pregunten por lo menos, ¿por qué estás aquí? ¿Sabes de qué trata la cirugía? Mira, esto, lo otro, aquí te podemos ayudar, aquí las cosas van a ser diferentes, y no que te empiecen a ver y no, usted no pesa eso. Quiere decir entonces que, bueno, usted recibió una mala atención, Pésimo. ya venía deprimida. Y terminaron de echarle tierra al hueco. Y terminó más abajo todavía. Terminé más, o sea, yo creo que yo llegué a la puerta del infierno en depresión. De verdad que me sentí muy, muy mal. De hecho, es la primera vez que puedo decirles que me he sentido tan mal, tan mal, tan mal. Con depresión al punto de no querer nada. Con absolutamente nadie. Yo después de esa cita duré 3 días sin hablar con nadie. Minor me llamaba y me llamaba y me llamaba y yo... Ok, de 3 días, son 36, no, son 72 horas. 72 horas solo con usted misma. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Qué pensaba? Lo primero que a mí se me vino a la mente fue, yo no pedí venir a la tierra así. No es mi culpa tener sobrepeso. Uno trata y trata de hacer de todo. Ustedes siempre se han reído cuando yo les digo que a mí me ha faltado solo comer caca de mono. Tomar moringa también, yo creo que eso Porque no lo de todo lo ha habido y por haber. El estado de la depresión lo lleva a uno a buscar los métodos maravillosos, fáciles y fantásticos. que no existen. Que no existen. En mi tiempo de crisis más terrible, yo entraba a redes sociales y lo que me salía era el montón de pastillas, inyecciones, recetas, batidos maravillosos para adelgazar. Entonces, que ahora la gente está haciendo mucho, la famoso ayuno intermitente. Entonces, que a unos sí le funciona, que a otros no, que yo puedo comer lo que quiera. Cuando rompo el ayuno, el otro dice que no, que hay que comer proteína, el otro que los vegetales, o sea, ya llegué a un punto de colapso donde dije, yo no quiero saber de dietas, no quiero saber de ejercicios, no quiero saber de absolutamente nada. En uno de mis días de crisis empecé a escribir a números que decían de las famosas pastillas y me empecé a topar con gente que preguntan edad, estatura, peso, y cuando yo decía 140 kilos, no, es que estas pastillas sirven solo para bajar 5 kilos. O me dejaban de contestar. Entonces yo decía, o sea, tienen gente que ni siquiera sabe lo que está vendiendo. Y una persona en busca de una solución al sobrepeso se traga cualquier carajada. Y gente que ni siquiera sabe lo que te está vendiendo. Entonces, llegué a un punto en el que yo dije, o sea, ya me colapsé. Llego a la cita, topo con el peor trato que me han podido dar. Y fue peor. Porque ahí sí fue donde ya el detonante se vino, explotó el volcán y yo dije, no quiero nada. No quiero saber nada de nadie, no quiero que me hablen. Miedo a comer, porque si como me voy a engordar más. Si tomo agua me voy a engordar más. O sea, llegar a un punto
en el que uno no entiende cómo carajos llegó ahí. Vean, hay 3 puntos que yo quiero tal vez unir de lo que hemos hablado hasta ahorita. Minor decía, una vez que uno pasa la puerta del consultorio, la suerte está echada, el diagnóstico está hecho, es por obesidad. Carol dice, estoy deprimido, o sea, Minor nos está diciendo que fue buscando ayuda, no la encontró. Carol dice, fui a cita, una pésima atención, la empujaron todavía más abajo. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de la depresión? ¿A dónde vamos a buscar ayuda? Si vivimos en obesidad, si nuestro problema es realmente severo, ¿dónde vamos a buscar ayuda entonces? ¿Cómo vamos a salir de ese hueco donde estamos para poder ver la luz? Y qué terrible situación, Arturo, qué terrible situación, porque la persona con depresión y en obesidad se siente desesperada. Se siente desesperada porque, o sea, siente que en ese momento está cerca de la muerte. Bueno, también es que yo siempre tengo que hacer la salvedad de que para mí hay niveles de obesidad, ¿verdad? O sea, como dice Carol, vea que estaban vendiendo productos para bajar 5 kilos, ¿verdad? O sea, yo sé que para todas las personas algún tipo de obesidad es difícil y a algunos les cuesta bajar esos 5 kilos, pero es que yo siempre digo que los que estamos en obesidad mórbida, o sea, realmente estamos mucho más arriba del problema serio, de lo que es la salud, de lo que es esta cuestión emocional, de esta cuestión de saber que, o sea, te estás haciendo mucho daño, o sea, te puedes morir literalmente, ¿verdad? Si así lo dicen las estadísticas, si así lo dicen la experiencia, si así lo dice vivencias de amigos y familiares que han pasado por esto, entonces uno empieza a asustarse, ¿verdad? O sea, ¿cuándo voy a hacer yo el cambio? ¿Cómo es que no puedo hacer el cambio? ¿O cómo yo que iba lo más bien vuelvo a retroceder? Todas estas cosas pasan por la mente de una persona con depresión y obesidad. O sea, y yo creo que lo principal es, o sea, me voy a morir. Y si usted, como Carol, trata de ir a donde un profesional, a que lo atienda, a que lo ayude, a que lo guíe, pero si es una persona que no tiene vocación, si es una persona que no comprende, tal vez que nunca fue obeso, entonces eso es lo que callamos los obesos a veces. Por eso mucha persona obesa no cuenta estas cosas, por eso mucha persona obesa ni siquiera quiere hablar esto con otra persona, porque siente que no la va a entender, ¿verdad? O sea, yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo Dios creó a la persona para que fuera feliz? Y una persona obesa es lo menos que es. Es una persona triste, es una persona con problemas emocionales, es una persona que se siente no aceptada, es una persona que lucha contra sí misma, es una persona que se rechaza, es una persona que no le gusta lo que ve en el espejo, es una persona que tiene que buscar terceras cosas para poder agradarle a los amigos o a otras personas. O sea, qué difícil, ¿verdad? Todas estas cosas lo guarda cualquier persona con obesidad. Y entonces estas cosas casi siempre lo guardan como en un baúl en sus sentimientos, que muy pocas veces lo dejan salir a flote, que muy pocas veces lo expresan. Y todo esto a la vez se va transformando en enfermedades, se va transformando en depresiones, se va transformando en no quiero salir de la casa, se va transformando en no quiero socializar. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es lo que me ha enseñado todo este tiempo que hemos tratado de entender la obesidad? Que esto se resuelve de manera integral, Arturo, de manera integral. Si usted eso lo maneja de una sola arista, no va a tener los resultados que espera. Tiene que ser un todo, tiene que ser una cuestión mental, física, deportiva, nutricional, o sea, y la misma persona poner de su parte, ¿verdad? Y saber eso, que puede que esté muy bien, y de pronto a otro suceda algo y vuelve a echar para atrás, pero en el momento en que la persona decida ya vencerse, se sienta vencida, se sienta que ya no hay cómo seguir luchando, eso es lo peor que le pueda pasar a una persona con obesidad. Ahora, hay casos de casos y bueno, ahora cuando comencé yo les decía que Minor era mi compañero de 1000 batallas y de muchos programas.
Y Minor me ha acompañado a visitar gente, porque Hablemos de Obesidad y Salud no es solo aquí sentarse y conversar en la mesa con personas que manejan el tema de la obesidad, sino lleva mucho de ayuda social. Hemos encontrado un par de casos, por ejemplo, en algún momento, y para respaldar lo que Minor nos decía, en algún momento alguien nos dijo, soy prisionero en mi propio cuerpo. Esa misma persona, su obesidad es tan marcada que un día salió a un jardín a las 2 de la mañana y sufrió una caída y tuvo que esperarse hasta las 6 de la mañana para que alguien lo encontrara. Pero es que una cosa es decirlo, Arturo, y otra cosa es imaginar esa situación. O sea, caerse en su propio jardín, un jardín interno, caerse en el jardín a las 2 de la mañana y por no despertar a sus familiares, quedarse literalmente postrado en el suelo hasta las 6 o 7 de la mañana, porque tras de eso era domingo, y sin poder levantarse, dice que solamente viendo al cielo, llevando frío y esperando a que, o sea, es que uno lo dice, pero realmente imaginarlo y pasarlo debió haber sido terrible, ¿verdad? O sea, que una persona tenga que pasar eso. ¿Usted cree que una persona pasa eso y eso no queda lastimando su ego, lastimando su propia integridad, su mentalidad? Totalmente. Sí, es que es algo que uno no se puede imaginar. Y vos lo contás y la gente, ¿qué es lo que le va a causar? Gracia. Porque, ay, sí, me lo imagino, el gordillo ahí tirado en el patio. Pero cuando es a uno, o sea, y eso de sentirse prisionero del cuerpo, retomo las palabras de esa persona, porque uno mismo llega a sentirse prisionero del mismo cuerpo. Cuando empezás a sudar, cuando tenés al menos, hablándolo por mi parte personal, después del COVID yo quedé con los pulmones dañados, yo perdí un 26% de los pulmones. Entonces, si Carol camina y se agita, es por gorda. O sea, nadie vuelve a ver que Carol tuvo COVID, que Carol estuvo en UCI, que Carol la pasó mal, y no lo entienden. Entonces, ay, es que es por gorda, por eso no se mueve. Entonces ahí es donde uno empieza a como a escuchar a la gente y de empezar a decir, ay, sí, es cierto, la gente dice que sí. Y a Carol se le olvida que ella la pasó muy mal con COVID y que a razón de eso, sí, Carol tiene que cuidarse, pero no es el motivo de que Carol por gorda no puede caminar, porque conozco personas, es más, hace poco conocí una muchacha que hace esto de pole dance, lo del subirse en los tubos. Sí. Es una muchacha que tiene mi mismo peso y ella hace ese tipo de deporte. Y ella no se ahoga porque ella tiene sus pulmones bien. Yo no puedo ir a colgarme un tubo jamás. Porque primero no, o sea, no siento la condición. ¿Pero por qué? Porque la misma gente se encarga de hacerte sentir que estás en esa prisión. Que muchas veces, sí, está uno en una prisión, pero uno puede salir adelante, pero la misma gente te hace sentir que estás ahí adentro y que no vas a poder salir. ¿Usted se siente en una prisión cuando usted empieza a notar que no puede hacer lo que los demás hacen? Usted se siente en una prisión cuando usted quiere desplazarse a un lugar y ve que no puede. Usted se siente en una prisión cuando ve que le cuesta hacer los movimientos que antes era fácil realizarlos. Cuando usted se pone de pie y le cuesta, cuando usted no puede caminar más de 100 metros, cuando usted deseara ir a San José y no puede, cuando usted deseara montarse en un bus y no puede, cuando usted se da cuenta que usted poco a poco, usted mismo empezó desde abajo a ir poniendo ladrillos alrededor suyo, dándose cuenta usted de lo que pasaba y sin saber, lo seguía haciendo hasta el momento en donde se tapó y solo quedó una endijita donde usted ve el mundo desde otra perspectiva, usted ve la vida que llevan otras personas y que usted no lo puede llevar. Y usted se siente desde ahí culpable porque sus familiares también sufren, culpable porque, a todos los demás los defrauda, culpable porque tal vez quisieran ir todos a un paseo y no pueden porque usted no puede ir, culpable porque usted pasa ya 11 horas en un sillón. Entonces esa es la verdadera cárcel de una persona con obesidad. Usted siempre usa
una analogía. La bolita en el mar. La bolita en el mar. Yo siempre digo que la obesidad es como una bolita en el mar. Que si esa bolita en el mar está en la orilla, usted rapidito puede ir y cogerla. Está a tiempo de traerla para acá. Si está a la mitad, pues con dificultad va a llegar nadando o lo que sea y la va a recuperar. Pero llega un punto en donde esa bolita ya nadie la alcanza ni va a hacer el esfuerzo por ir por esa bolita. Está demasiado largo, el peligro es demasiado eminente ya y se va a ir la bolita. O sea, ya es cuando la persona se venció, se dejó morir. Curiosamente, vieran que curiosamente, Minor siempre ha usado esa analogía y a mí siempre me llamó la atención. En uno de los casos, y es el caso más extremo que yo he llegado a visitar y que he llegado a conocer, que fue Jairo Marín, que lamentablemente perdió su batalla contra la obesidad. Un día Jairo nos decía a Minor y a mí, la obesidad es como un puente. Yo no sé si Minor se acuerda de ese día que Jairo nos dijo eso. Hay un límite de ese puente que cuando uno lo pasa, no hay vuelta atrás. Sí, lo recuerdo. Y la persona que me dijo esto vivió 4 años en una habitación de 4 metros cuadrados. Únicamente viendo el techo. Únicamente viendo el techo porque por su grado de obesidad no podía ponerse de pie. Y él nos decía, yo trabajé para cierta empresa, yo jugaba fútbol, yo iba caminando hacia mi trabajo, me venía caminando, jugaba en equipos, esto y que lo otro. Y nos decía casualmente eso. Yo me pregunto en qué momento abandoné yo mi vida. Yo me pregunto en qué momento crucé ese puente y no me di cuenta que ya iba más de la mitad. Él nos decía, no lleguen a la mitad del puente. Si llegan a la mitad del puente, devuélvanse. Yo muchas veces me pregunto, decía él, ¿en qué momento me pasé más de la mitad? Donde ya no se puede. O sea, no es que no quiera, él quería. Él quería, pero ya era demasiada ya la obesidad. Y para que entiendan un poco el contexto de este caso, porque tenemos que ir a hacer un pequeño corte. Esta persona, bueno, yo no sé cuánto pesaba, podía subir los 300 kilos, pero él no podía caminar por un problema en sus piernas. No caminaba por obesidad, si no camina no trabaja, si no trabaja no tiene seguro, y si no tiene seguro le negaron la atención en la caja. Y un tema que en algún momento traté, porque me he movido para ver por qué la persona con obesidad en estos grados no puede ser tomada como una persona con discapacidad, una persona que no puede caminar. Muchas veces termina el mismo criterio, que deje de comer. Pero una persona que no se levanta, y eso es lo que la gente tal vez no entiende, una persona que no puede caminar, el problema es más severo que dejar de comer. Sí, claro. Y ahí es donde yo les decía ahora, cuánta gente, y no es el caso de Jairo, pero cuánta gente no se levanta de su cama, y ahí es donde vienen los beneficios que yo le preguntaba ahora. Mira, anda a la pulpería y me traes una gaseosa. Pero que sea 3 litros, que no sea de las pitufas. Mira, tráeme también aquí, pásame esto. Entonces, hay gente que sufre, hay gente que saca partida y beneficio de su condición. Pero pienso que son los mínimos. Ah, sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Las ventajas de ser obeso, del por qué no quiero bajar. Porque había mucha gente que decía, si yo sé que a mí todo me lo hacen, en mi mente está esa tranquilidad. Como yo soy obeso, tienen que buscar dónde ponerme. Como yo soy obeso, tengo que mandar a pedir que me hagan las cosas. Como yo soy obeso, me tienen que traer todo hasta donde yo estoy. Entonces, en su mente, de una manera inconsciente, esa persona no quiere abandonar ese estado. Ese estado perfecto de que todo me lo hagan, de que todo me lo traigan. Muchas veces también dicen los psicólogos que es una manera de llamar la atención. Es una manera de decir, aquí estoy, véanme. O sea, por eso te digo lo de hacer esto integral, Arturo, porque hay que ver el asunto emocional, el asunto mental, el asunto de por qué llegó esa persona a tener ese peso, ¿verdad? Porque es una persona que desde pequeño viene
con un montón de cosas, guardando un montón de situaciones. Cuando son niños en las escuelas, si es un chiquito gordito, no lo invitan a las fiestas. Si es un chiquito muy gordito, le cuesta hacer amigos. Ya cuando va creciendo y es más joven, a todos esos eventos de jóvenes y de bailes no te invitan. Si hay una fiesta de cumpleaños o un baile o una actividad, no te invitan. Si hay que hacer alguna cuestión en grupos, es el último que te escogen. Tenés que tener algo, tenés que ser el que paga la fiesta, tenés que ser el que tiene una buena casa, tenés que ser el gracioso, tenés que tener algo para ser aceptado. Y es así, en una sociedad que de ahí, desde pequeños nos marcan, exactamente. Totalmente. Bueno, ahí vamos a hacer un pequeño corte, pero vamos a seguir hablando de esto, del por qué nos deprimimos. Es más, tenemos que hablar cómo salir de ahí, porque no lo hemos hablado. Estamos en su programa Hablemos de Obesidad y Salud. No se vaya, escríbanos, déjenos sus mensajes ahí. Al regresar vamos a leer los mensajes. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breve estamos con ustedes. Este próximo lunes a las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, va a haber un live donde vamos a hablar de la Declaración Latinoamericana sobre la Obesidad. Le invito para que nos vea, va a ser en Instagram Live, también vamos a compartirlo en nuestras redes sociales, pero para que nos acompañe va a estar Aldemara Yaén, que es de una fundación Ronnie Yaén en Panamá. Doña Eva María Ruiz de Castilla, que es ella es de Estados Unidos, que tiene una asociación de pacientes, y voy a estar yo también por Costa Rica. El año pasado estuvimos en Ciudad de Panamá y nos reunimos muchas personas para hablar sobre la obesidad, la necesidad de declarar la obesidad una enfermedad de difícil manejo. La gente no lo ve así, pero en el momento que logremos declarar la obesidad como una enfermedad de difícil manejo, se van a abrir muchas puertas. Y yo creo que eso está a la vuelta de la esquina, Arturo, porque ya el país no sabe qué hacer con tanta gente obesa. Realmente, yo pienso que, bueno, vamos a ver. Yo creo que ya lo puedo decir porque ni siquiera está en su oficina. Quien fuera la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, a mí me negó 3 entrevistas. Una me la canceló a 2 horas de iniciar. En otra me refirió a una persona que no tenía idea, que literalmente me dijo, cámbiame las preguntas o no hay entrevista porque yo no sé nada de esto. Y las preguntas ni siquiera eran difíciles, eran, ¿cómo piensa combatir la obesidad en Costa Rica? Sí. Y la señora evitó por todos los medios. Y ojo, que hablemos de obesidad y salud no entra en política. A mí no me interesa hablar de política. Pero, lamentablemente, por medio de política pública es donde vamos a comenzar a hacer estos cambios. En el momento que la obesidad sea declarada una enfermedad de difícil manejo, se van a abrir muchas puertas. En el momento que las autoridades de la caja se den cuenta que un grupo enorme de médicos trata mal al paciente con obesidad, porque tratar mal a un paciente con obesidad es como que llegue alguien que sea afrodescendiente y que el médico le diga, no lo atiendo porque usted es negro. Es exactamente lo mismo. El burlarse de una persona que vive en obesidad es igual de malo, de feo, que si alguien tiene cáncer, le hagan bromas por su cáncer o por su estado terminal. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la persona que vive en obesidad en Costa Rica, y yo puedo hablar de Costa Rica, y cuando estuve en Panamá, en ese congreso, me di cuenta que no es exclusivo Costa Rica. Sucede en toda parte. Sucede en todos lados.
Una universidad de Estados Unidos le está enseñando a sus estudiantes de medicina a tratar adecuadamente a las personas que viven en obesidad. Entonces, y ahí tengo los correos. Hace poco le escribí al fiscal del Colegio de Médicos para preguntarle cómo puede una persona que vive en obesidad, que fue tratado mal por un médico, poner una denuncia. Tuve que preguntarle 3 veces. Me contestaba cosas escuetas. Y ni siquiera ponía el nombre. Y al final le dije, ¿pero cuál es su nombre? Ah, soy el doctor. Ay, pues, no sé, tengo que buscarlo. ¿Por qué? Porque la persona que vive en obesidad, y ahora lo hablábamos, normalmente no levanta su voz. ¿Y por qué no levantamos la voz? Vos sabes que muchas veces es por miedo a que agarren represalias contra uno. A que ya te atendieron mal, te van a seguir atendiendo peor. Pero si ya estamos mal, ¿qué puede llegar a estar peor? Sí. Pero a veces es eso. Vean, aquí yo tengo, y me llamó mucho la atención un mensaje. Bueno, Jessica nos dice, lamentablemente llegué hasta autolesionarme porque así calmaba mi ansiedad. O llegar a decirle al doctor, o me da algo, o mañana amanece fijo en la esquela mía. María Sánchez dice, esclavo mental podría ser, en mi caso, de bullying por más de 8 años, sentir vergüenza de que me vean. Sí, Hace claro. unos días veía un video y decía que la persona quiere bajar de peso porque necesita tener los beneficios que da la sociedad. Sí. El beneficio de encontrar ropa, el beneficio de no ser juzgado, el beneficio de ser aceptado. Entonces, muchos, y hoy vamos a hablar de depresión, pero si se dan cuenta, la obesidad es un todo. Es un todo. Es un todo, y cada vez que lo intentas y fracasas, vas aprendiendo de todo esto que estamos hablando. O sea, como decimos siempre, empezar de nuevo no es empezar desde cero. Siempre se empieza sabiendo qué fue lo que pasó la vez anterior que falló. Es volver a empezar. Y estos comentarios, ¿verdad? O sea, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible todo lo que pasamos nosotros de verse al espejo y no aceptarse. Si con este cuerpo que nos dio Dios es lo con el que tenemos que vivir. O sea, ahora estabas hablando de cómo hacer para empezar a buscar la salida. ¿Cómo hacer, Carol, para empezar a buscar la salida? Mira, a veces es tan difícil, pero a la vez es fácil, que uno no haya cómo. Porque uno dice, sí, lo veo fácil, es de ponerle ganas otra vez, pero qué difícil es ponerle ganas otra vez, si venís de fracasar. Si te están diciendo, de ahí, es que otra vez. ¿Cuántas veces ha intentado? Y deje comer. Yo creo que lo primero que hay que hacer es saber por qué se quiere bajar de peso. ¿Por qué quiero bajar de peso? ¿Es para quedarle bien a alguien? ¿Es para gustarle a alguien? ¿Es para ser aceptado en tal situación? Yo siento que si la persona empieza a hacer su esfuerzo de esa manera, no sirve. No sirve porque... ¿Por qué? Porque las personas cuando llegan a estar en su nivel del que querían, su nivel aceptado, ¿verdad? Entre comillas, se dan cuenta que las personas delgadas también sufren de tristeza, de desilusiones, no encuentran ropa, esto que lo otro. Entonces no era ese el motivo principal. Yo les contaba, tengo una compañera de trabajo, ella puede pesar como 45 kilos. Y ella me decía, Arturo, ¿vieras lo difícil que es encontrar ropa para mí? Yo tengo que ir a la sección de niñas. Con el agravante que, por ejemplo, cuando necesito comprar un brasier, tengo que ir al departamento de niñas y una niña no tiene el tamaño de mi espalda. Estoy en el limbo. Entonces, muchas veces nosotros
que hemos vivido, que vivimos en obesidad, creemos que es algo exclusivo de nosotros, y no. No. La persona que tiene peso bajo, igual le hacen bullying, igual la tratan mal, igual tiene... Igual sufre desilusiones. Igual son todo. personas que ustedes las van a ver y son muy apartes, son muy calladas. ¿Por qué? Porque siempre les hacen bullying, porque se burlan. Es lo mismo, pero al caso contrario. Sí, la cera del frente, totalmente. Ahora, doña María Sánchez dice, cuando es obesidad de nacimiento, también se necesita tratar la parte emocional. Yo me imagino que sí, por supuesto, porque aunque sea de nacimiento, ha experimentado todo lo que hemos hablado. Ha experimentado que qué raro, por qué a otras personas las tratan diferente. Qué raro, por qué a mí me hacen a un lado. Qué raro. Pocos casos, porque conocemos casos, donde nos han dicho que esto no ha sido ningún motivo de problema ni de tristeza, ¿verdad? Pocos casos, si acaso uno o dos hemos conocido de gente muy envalentonada, gente muy extrovertida, que más bien utilizaron la obesidad como un medio de ser mandonas, como un medio de hagan lo que yo digo, como un medio de verdad. Supervivencia. De supervivencia, subsistir. de subsistir, pero muy pocos casos. Muy Ahora, pocos casos. yo siempre le digo a la gente, la persona que vive en obesidad tiene una historia jamás contada. Todos tenemos una historia jamás contada. Todos tenemos algo que en algún momento, y la gran mayoría, y yo cuando comencé hace 5 años aquí en esta misma cabina, yo creí que era solo de comenzar a hablar de obesidad. Y cuando fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que lo que la gente venía y me contaba, yo lo había pasado. Era un común denominador. Era un común denominador. Y yo decía, qué curioso. No solo yo pasaba eso. Ahora, hay un agravante que conforme fui pasando y entrevistando personas, y muchas veces las personas aquí no vienen y dicen todo en vivo. No. Yo por lo general me he reunido con ellos entre semana, he conversado, y les puedo decir que más del 90% de las mujeres, más del 90%, me han dicho, sufrí abuso sexual. Inclusive hombres me han dicho, me violaban de chiquito. Yo cuento hasta donde quiero que la gente sepa, pero muchas veces la persona se retrae o se deja para sí la verdadera razón por la cual ha sufrido. Eso es lo que estás diciendo. Eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, vean, difícilmente alguien va a llegar y me va a decir aquí en vivo, solo la única que creo que lo dijo fue Cari Jauregui, que dijo, me violaron. Y yo creo que nadie, o sea, nadie, ningún presentador o periodista, como lo quieran ver, nadie está preparado para oír eso en vivo. Nadie, porque es lo último que uno espera escuchar. Porque normalmente no se dice. Pero entonces vean que tenemos personas que en algún momento sufrieron algo traumante en su vida. Que posiblemente subieron de peso como un método de defensa. Ahora Maynor nos decía todo lo que se sufre ya estando en obesidad. Entonces, ¿cómo vamos a vencer todo eso? ¿O será que la persona sigue arrastrando aquel evento que sucedió y lo sigue arrastrando en el subconsciente? Claro. Sí. Se sigue envolviendo en defensa. Porque entonces, ok, vamos a ver, y aquí me hubiera gustado tal vez tener a alguna o a la doctora Murillo o a doña Marianela con nosotros, porque esto es tan interesante, porque ya les digo, o sea, un día encontré un caso, una señora me cuenta y me decía, mi mamá me vendía sexualmente a depredadores sexuales cuando yo tenía 9 añitos. Y nunca había llevado un tratamiento psicológico. Entonces, esta persona tiene un trauma obvio desde los 9 añitos. Sí. Subió de peso para que ya nadie le haga daño.
viven obesidad. Pero tal vez esta parte de aquí todavía no ha sido tratada. Entonces, su depresión, su tristeza, está en un todo. Está en un todo, es como si fuera una laguna que necesita ser drenada, necesita ser secada, ¿verdad? O sea, tiene una laguna ahí en su pasado que todavía está activa. Ese es el sufrimiento de la persona y no lo sabe. A mí me sucedió que una vez, yo creo que les he contado, tuve una lección con un terapeuta. El terapeuta estuvo hablando conmigo. Me dijo, ¿desde qué edad usted cree que usted empezó a sufrir de obesidad? ¿Cuándo empezó usted a sentir que iba para arriba? Yo le dije tal año. Y me dijo, cuénteme qué pasó en ese año. Cuénteme qué sucedió. Trate de recordar. Y habían sucedido cosas que de verdad, tal vez para mí no eran tan fuertes. Y era lo que realmente había sido el inicio de la obesidad mía. Y él me decía, Minor, ¿no te has dado cuenta que en los hombros traes una carga muy grande que vos mismo te has puesto? Una carga de sobrellevar, una carga de tener que cargar, y no te has dado cuenta que eso es lo que, como sabes que necesitas ser fuerte para llevar eso, has tenido que, tu mente, tu subconsciente, te ha hecho comer, te ha hecho hacerte fuerte, equivocadamente, pensando que siendo grande y esto y que lo otro, para soportar esa carga. Es algo parecido a lo que estamos hablando. Cuando una persona es abusada sexualmente, pues dicen los psicólogos, ¿verdad?, que necesita envolverse en algo para no ser notada, para no llamar la atención, para no sentirse ya frágil, sin darse cuenta que también está haciendo algo súper peligroso, ¿verdad? Uh-huh. O sea, son temas no tratados, o sea, son temas psicológicos que no han sido tratados. Y miren qué curioso, yo una vez hice la consulta en el INAMU, precisamente para este caso de esta señora que yo les contaba, porque hay casos que a mí se me salen de las manos. O sea, hay casos a los que, y ustedes lo saben, que cuando me han tocado la puerta, yo les he dado la mano y hay profesionales en salud que son allegados al programa que nos ayudan a atender a estas personas. Pero yo dije, ya este caso es demasiado grande. Y comienzo a buscar, pregunto, y señores del INAMU, ¿tienen como para poder referir? ¿No? Comienzo a buscar algo estatal. No, no existe. No existe. ¿No? La caja, refiéralo a la caja. No, es que no vamos a hacer nada con la caja. Uh-huh. Porque, dentro de toda la estructura grande, impresionante que tiene la caja, no hay algo tan puntual como para comenzar a atender a este tipo de pacientes. No. Entonces, yo pienso que sí está en nosotros en hacer el cambio. ¿Cómo vamos a hacer para ver la luz? Todavía no lo sabemos. Pero sí tenemos que hacer algo y tal vez unirnos como personas, como una fundación, una asociación, que ya eso está en camino, de pacientes para luchar por los derechos. Porque la obesidad es un todo, la devastación que hay después de la obesidad. Estamos pasando a ser de minoría a mayoría. Por supuesto. Por supuesto. Y por eso es que la caja dice que no sabe qué hacer ya. Yo me di cuenta que una persona obesa a nivel mío le costaba a la caja 5 millones al año en medicamentos, exámenes, laboratorios, mantenerlo. Y ya no está dando. La Federación Mundial de la Obesidad calcula que más del 50% de la población en Costa Rica va a tener obesidad mórbida. Y están preocupados por la cuestión de la niñez. Están preocupados de que cada vez hay más niños, más jóvenes entrando en ese mundo. Bueno, ese enanito es de otro cuento, que vamos a tener que tocarlo en otro programa porque ya se nos acabó. Pero yo le voy a contar que el reglamento de sodas escolares de Costa Rica solo toca a las escuelas públicas. Sí, curiosamente, las privadas, aunque sean la misma niñez del país, pueden seguir vendiendo gaseosas, pollo, pizza y todo lo que se les dé la gana.
Imagínese usted. Entonces, no hay un reglamento claro. Parejo. No hay un reglamento parejo y a muchos niños que recibían el único plato de comida se los redujeron sustancialmente. Carito, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Minor, muchas No, con gracias. todo gusto, aquí estamos cuando quiera. A don Andy Torres, muchas gracias, que es el que hace la magia detrás de las cámaras. A usted que nos acompañó el día de hoy, le esperamos la próxima semana en un programa más de Hablemos de Obesidad del Señor. Que el Señor los bendiga, nos estamos viendo, acompáñenos el lunes a las 6 de la tarde en un programa más, en el en vivo que tendremos para Latinoamérica, hablando de obesidad. Que el Señor los bendiga, muy buenas tardes, nos vemos. Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.